Bienvenidos a Relatos entre Muros, donde descorreremos el velo del tiempo para adentrarnos en los rincones más enigmáticos de la historia. Rincones que nos invitan a cuestionar lo que creemos saber, a desafiar los límites de nuestra percepción. En esta ocasión nos trasladamos al norte de Inglaterra, A Northumberland, al castillo de Chillingham. un lugar donde las piedras susurran historias de reyes, batallas. De algo más. Mucho más. Tenemos ante nosotros un auténtico rompecabezas de información, crónicas antiguas, relatos de fenómenos inexplicables, incluso estudios sobre un peculiar rebaño de ganado salvaje que habita sus terrenos. Un laberinto de pistas que nos conducen a un misterio que se remonta a siglos atrás. ¿Por dónde comenzamos a entrañar esta madeja? Quizás el inicio sea el punto de partida más lógico. El origen. Antes de ser la fortaleza inexpugnable que conocemos hoy, Chillingham era un remanso de paz, un monasterio que se alzaba a finales del siglo XVIII, Imagino el silencio y la serenidad. hasta que la historia como un torbellino irrumpió en su destino. Y ese cambio de rumbo llegó con la visita de un rey, ¿no es así? Efectivamente, Eduardo Ilk el Sanquilargo dejó su huella en Chillingham en 1298. Eduardo Ilk en Chillingham. ¿Qué nos dice este encuentro sobre la historia del castillo? Mucho más de lo que parece a simple vista, Eduardo Ilk se alojó en Chillingham en su camino a Escocia, donde se enfrentaría a William Wallace. El legendario William Wallace. Un detalle curioso es que se mandó construir una ventana en la habitación del rey, Una ventana. algo inusual para un simple monasterio. ¿Qué significado podría tener ese detalle? Es una pregunta intrigante. La ubicación de Chillingham en la frontera entre Inglaterra y Escocia siempre fue un punto crucial en las disputas por el poder. Una zona de conflicto constante. Quizás esa ventana le permitía al rey observar el horizonte y anticipar movimientos. Un gesto que nos habla de un rey precavido. Consciente de las tensiones que se cernían sobre la región, Un rey que convirtió un lugar de oración en un puesto de vigilancia. y con el tiempo esa tensión fronteriza transformaría el monasterio en una fortaleza inexpugnable. Una transformación radical. Imagina un foso profundo que rodea el edificio, muros de 3,5 metros de espesor, almenas, desde las que los soldados vigilaban con recelo. Chillingham se convirtió en un bastión, Un símbolo del poderío inglés frente a las incursiones escocesas. un escenario de batallas, de asedios, de historias que seguramente aún resuenan en los ecos del viento que recorre sus muros. Historias que nos hablan de un pasado turbulento, de un lugar marcado por la lucha por la supervivencia. Pero Chillingham también conoció épocas de paz, de esplendor, ¿verdad? Así es, cuando las disputas fronterizas se apaciguaron, el castillo se despojó de su armadura bélica para transformarse en una elegante residencia señorial. ¿Cómo fue esa transformación? Se construyó un salón de banquetes donde la nobleza se reunía para celebrar fastuosos festines, una biblioteca repleta de volúmenes antiguos que albergaban el conocimiento y los secretos de generaciones pasadas. De la austeridad del monasterio a la majestuosidad de la fortaleza, y finalmente al refinamiento de una residencia señorial, Chillingham ha sido testigo de la historia en todas sus facetas. Y su entorno también se adaptó a esta metamorfosis. ¿De qué manera? En los siglos X y XIX se remodelaron los jardines, creando un paisaje idílico que contrastaba con la crudeza de su pasado militar. Un remanso de paz. Un remanso de paz que, sin embargo, no logró escapar del embate del tiempo. ¿Qué sucedió? Tras la Segunda Guerra Mundial, el castillo cayó en decadencia, sus muros se llenaron de grietas y sus estancias se cubrieron de polvo y silencio. Una imagen desoladora, sin duda. Pero como un ave fénix, Chillingham encontró la forma de renacer. ¿Cómo se logró esa resurrección? En la década de 1980, Sir Humphrey Wakefield adquirió el castillo embarcándose en una ambiciosa restauración que le devolvió parte de su esplendor. Pero imagino que las huellas del pasado aún permanecen. Por supuesto, la patina del tiempo, las cicatrices de su pasado turbulento no se borran fácilmente. Y no te refieres solo a las marcas en la piedra, ¿verdad? Hay algo que se percibe en la atmósfera del castillo. Los fantasmas, las leyendas, los susurros, que hablan de presencias inexplicables entre sus muros. Presencias que nos invitan a cuestionar lo que creemos saber sobre la realidad, a adentrarnos en un territorio donde la lógica se tambalea y la imaginación se dispara. Un territorio que estoy deseando explorar. Empecemos quizás por uno de los espectros más conocidos de Chillingham, el Chico Azul. Dicen que su aparición va acompañada de un escalofrío, de una luz azul que parpadea en la oscuridad. Una imagen inquietante. Y luego un sonido que hiela la sangre. ¿Qué tipo de sonido? Un lamento, un aullido que resuena en las habitaciones justo encima de las camas de los huéspedes. Una experiencia que sin duda perturbaría el sueño de cualquiera. Pero hay algo aún más inquietante. ¿A qué te refieres? El descubrimiento de unos esqueletos tras un muro del castillo. ¿Esqueletos? Tras un muro de la llamada Habitación Rosa, se encontraron los restos de un hombre y un niño. ¿Y qué relación tienen esos restos con el Chico Azul?
Se cree que tras el hallazgo, las apariciones del chico azul cesaron. Como si las almas finalmente liberadas de su prisión de piedra hubieran encontrado la paz. Una historia conmovedora y a la vez escalofriante, pero el chico azul no es el único espectro que vaga por Chillingham. Hay otro, ¿verdad? El muchacho triste. Su historia es aún más desgarradora a medianoche. Desde un pasaje cercano a lo que hoy es un moderno bufé autoservicio, se escuchan sus gritos de agonía. Un buffet autoservicio, qué contraste tan extraño entre lo antiguo y lo moderno. En la habitación contigua, una tenue luz envuelve una cama con dosel, y allí, durante un instante fugaz, se manifiesta la figura del muchacho triste, Una aparición espectral. como un eco de un dolor que se resiste a desaparecer. Y al igual que con el chico azul, se encontraron huesos de un niño tras una pared cercana al lugar de las apariciones. Casualidad. Juzguen ustedes mismos. Dos historias que nos dejan con más preguntas que respuestas. ¿Son estos fantasmas meras leyendas o hay algo más, algo que escapa a nuestra comprensión? Quizás la respuesta se encuentre en lo más profundo de Chillingham, en esos rincones donde la historia y el misterio se entrelazan. Rincones que aún nos quedan por explorar. Nos acompañan en la siguiente parte de nuestro viaje a través del tiempo y los secretos de Chillingham. Retomamos nuestro recorrido por Chillingham, por sus misteriosos pasillos donde el pasado se entrelaza con lo sobrenatural, Un lugar donde la realidad parece difuminarse. donde la lógica se tambalea. Hemos escuchado historias de reyes y batallas, hemos contemplado la transformación del castillo a lo largo de los siglos y nos hemos adentrado en el mundo de los espectros. De esas presencias que parecen resistirse al olvido. Precisamente sobre esas presencias me gustaría ahondar un poco más. Sé que hay numerosos testimonios de personas que afirman haber experimentado fenómenos inexplicables en el castillo. Fenómenos que desafían nuestra comprensión. Pero ¿qué tan fiables son estas historias? ¿Hay alguna prueba tangible que las respalde? Es la pregunta que todos nos hacemos cuando nos adentramos en el mundo de lo paranormal. La eterna duda. Por un lado tenemos los relatos, las experiencias de aquellos que aseguran haber visto, oído o sentido algo fuera de lo común entre los muros de Chillingham. Luces que aparecen y desaparecen, susurros en la oscuridad, sensaciones de frío repentino, Experiencias que sin duda pueden resultar impactantes. pero que también podrían ser producto de la sugestión de la imaginación. Es cierto, en un lugar como Chillingham cargado de historia y leyendas es fácil dejarse llevar por la atmósfera. Y ver fantasmas donde solo hay sombras. La mente humana es un instrumento complejo capaz de crear realidades alternativas. De interpretar la información sensorial de maneras sorprendentes. Sin embargo, hay que tener en cuenta que muchos de los testimonios provienen de personas que no tenían conocimiento previo de las historias de fantasmas de Chillingham. Personas que llegaban sin expectativas. Exacto, visitantes que llegaban sin expectativas, investigadores escépticos, incluso los propios dueños del castillo, Y todos ellos coinciden en describir sucesos inexplicables, sensaciones que desafían la lógica. Eso sí que resulta intrigante. Pero más allá de los testimonios, ¿existe alguna evidencia física que pueda conectar los sucesos paranormales con la historia de Castillo? Es una posibilidad que no podemos descartar. Hablamos de los esqueletos encontrados tras los muros. Podrían ser la clave para entender el misterio. Recordamos el hallazgo en la habitación rosa, los restos de un hombre y un niño ocultos tras un grueso muro. Un descubrimiento macabro. Y precisamente en esa habitación se decía que aparecía el chico azul. Hasta que, tras el descubrimiento de los esqueletos, ¿Las apariciones cesaron? como si el hallazgo de los restos hubiera permitido que las almas encontraran la paz. ¿Liberándolas de su prisión terrenal? Una idea conmovedora. Hay quienes la llevan más allá argumentando que los fantasmas son de alguna manera una manifestación de la energía residual de aquellos que vivieron y murieron en el castillo. Una energía que queda atrapada. Entre las piedras, en los objetos, en la propia atmósfera del lugar. Pero también existe la posibilidad de que los fenómenos que se atribuyen a los fantasmas tengan una explicación más racional, ¿no? Por supuesto. Corrientes de aire, ruidos provocados por la antigüedad del edificio, juegos de luces y sombras. En un edificio con siglos de historia como Chillingham, es lógico pensar que la estructura misma genere sonidos extraños que las corrientes de aire creen efectos inusuales. Y no olvidemos el factor psicológico. Cuando nos encontramos en un lugar con una reputación de encantado, nuestra mente tiende a buscar explicaciones sobrenaturales para cualquier cosa que se salga de lo común. Es decir, que no podemos afirmar con certeza si los fantasmas de Chillingham son reales o simplemente producto de nuestra imaginación, de nuestra necesidad de encontrar explicaciones a lo inexplicable.
El misterio permanece y esa incertidumbre es precisamente lo que hace que las historias de fantasmas sean tan fascinantes. Nos obligan a cuestionar nuestra percepción de la realidad, A preguntarnos si hay algo más allá de lo que podemos ver y tocar. a explorar los límites de lo que consideramos posible. Y en el caso de Chillingham, esa exploración nos lleva a un viaje fascinante a través de la historia de Inglaterra, a un tiempo en que las fronteras se dibujaban con sangre y acero. Recordemos que este castillo se alza en un punto estratégico. En la frontera entre dos reinos que durante siglos se disputaron el poder. Sus muros han sido testigos de batallas, de asedios, de la lucha por la supervivencia en un territorio donde la lealtad y la traición se entrelazaban en una danza macabra. Un escenario perfecto para alimentar las leyendas, para dar forma a los miedos y las esperanzas de aquellos que vivieron y murieron entre sus muros. Pero más allá de las historias de fantasmas, Chillingham nos ofrece una visión privilegiada de la evolución arquitectónica y social de Inglaterra, ¿verdad? Absolutamente la transformación del castillo desde un humilde monasterio a una imponente fortaleza y finalmente a una elegante residencia señorial refleja los cambios que experimentó el país a lo largo de los siglos. Y en medio de todo ese torbellino de historia de guerras y transformaciones emerge una figura fascinante. El ganado blanco de Chillingham, Un rebaño único en el mundo, que ha sobrevivido durante siglos en un aislamiento casi total. desafiando las leyes de la naturaleza. Un enigma genético que continúa intrigando a los científicos. Animales de pelaje blanco puro. Descendientes directos del ganado que pastaba por estas tierras en la época medieval, Su aislamiento les ha permitido conservar características únicas, convirtiéndolos en un tesoro invaluable para la investigación. un símbolo de la resistencia de la capacidad de la vida para adaptarse y sobrevivir incluso en las condiciones más adversas. Pero su aislamiento también los hace vulnerables. Cualquier enfermedad, cualquier cambio en el entorno. Podría poner en peligro su existencia. Por eso se están llevando a cabo estudios para proteger y preservar esta raza única, para asegurar su futuro en un mundo cada vez más cambiante. El castillo de Chillingham, un lugar donde la historia, el misterio y la naturaleza convergen. Creando una experiencia sensorial e intelectual que nos atrapa. Y nos invita a reflexionar sobre nuestro lugar en el mundo. Un lugar donde el pasado se hace presente, donde las leyendas se susurran en el viento y donde la belleza se entrelaza con lo sobrenatural. Un lugar que sin duda deja una huella imborrable en la memoria de todo aquel que se atreve a cruzar sus puertas. Nos adentramos en la última parte de nuestro viaje. Regresamos a Chillingham, a este viaje que nos ha llevado a través de la historia y el misterio. Hemos explorado sus imponentes muros testigos de batallas y transformaciones. Desde un tranquilo monasterio a una fortaleza inexpugnable y finalmente a una elegante residencia. Un lugar donde la realidad parece difuminarse, donde lo tangible se funde con lo intangible. He escuchado historias de espectros que vagan por sus pasillos como el chico azul y el muchacho triste, cuyas leyendas se entrelazan con los restos humanos hallados en el corazón del castillo. Y hemos contemplado la resistencia de la vida representada en el singular ganado blanco de Chillingham, un enigma genético que ha sobrevivido durante siglos en aislamiento. Pero Chillingham no se limita a las piedras, a los fantasmas y a la naturaleza. Su influencia se extiende más allá de sus muros, llegando al mundo del arte y la literatura. Chillingham como musa. ¿Qué creadores han encontrado inspiración entre sus muros? Numerosos escritores y artistas han sucumbido a la fascinación de este lugar. Sir Walter Scott, por ejemplo, el célebre novelista escocés, Un maestro del romanticismo. no pudo resistirse al embrujo de Chillingham en su novela La novia de Lammermoor. El castillo se convierte en el último refugio de una antigua raza de ganado escocés. Un guiño al singular rebaño blanco que habita en el castillo. Una elección que no me sorprende la rareza del ganado, su pelaje blanco, puro la atmósfera de misterio que los envuelve. Encajan a la perfección con el estilo gótico y romántico de Scott. Y esa misma atmósfera, esa mezcla de belleza y misterio también cautivó a Eva Ibbotson, quien en su libro infantil Las bestias del castillo de Closton crea un mundo mágico inspirado en Chillingham. Un libro que seguramente habrá transportado a muchos niños a un mundo de aventuras entre las piedras centenarias del castillo. Y en tiempos más recientes, la autora de misterio L.J. Ross eligió Chillingham como escenario principal de su novela La Navidad de Ryan. Una novela que se desarrolla en el castillo durante la época navideña, ¿verdad? Exacto. Ross utiliza la atmósfera del castillo, sus rincones sombríos y sus leyendas para crear una historia llena de suspense, donde los secretos del pasado se entrelazan con los peligros del presente. Una Navidad un tanto peculiar. Es fascinante cómo un solo lugar puede dar origen a tantas historias, tantas interpretaciones, tantas emociones. Chillingham es como un espejo que refleja nuestros miedos, nuestras fascinaciones, nuestra necesidad de encontrar explicaciones a lo
inexplicable. Ante tantos misterios, ante tantas preguntas sin respuestas, surgen inevitablemente las teorías, los intentos de dar sentido a lo que se escapa a nuestra comprensión. Algunos buscan respuestas en el mundo espiritual. Hablando de almas atrapadas de energías residuales que se manifiestan en forma de fantasmas, Otros apelan a la ciencia. para posibilidad de que los fenómenos paranormales sean en realidad fenómenos naturales mal interpretados. Y no podemos olvidar el poder de la mente humana. Capaz de crear realidades alternativas, de percibir lo que desea percibir, especialmente en lugares con una carga emocional tan intensa como Chillingham. Al final, la verdad sobre Chillingham, sobre sus fantasmas, sobre sus leyendas, quizás sea inalcanzable. Y tal vez sea mejor así. La incertidumbre nos mantiene alerta. Nos invita a seguir buscando, a no dar nada por sentado. A aceptar que el mundo está lleno de misterios, de secretos que esperan ser desvelados. Y Chillingham, con su belleza decadente, sus historias inquietantes y su aura de misterio, nos recuerda que la realidad puede ser mucho más compleja y fascinante de lo que imaginamos. Un lugar que nos invita a explorar, a cuestionar, a soñar. Y a aceptar que a veces las mejores historias son las que no tienen un final definitivo. Con esta reflexión nos despedimos de Chillingham, de sus piedras centenarias, de sus ecos del pasado, de sus enigmas sin resolver. Esperamos que este viaje a través del tiempo y el misterio os haya inspirado a seguir buscando, a seguir descubriendo, a seguir maravillándoos con la riqueza del mundo que nos rodea. Hasta el próximo relato Entre Mudos, donde continuaremos explorando los rincones más fascinantes e inquietantes de la historia.